Buenas noches a todas y a todos. Pues primero, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera, pues tal vez, remontarme un poco a la historia y tratar de ubicar primero de quién estamos hablando y por qué la situación que se está viviendo ahorita en el municipio autónomo de San Juan Copala. Históricamente, como ya lo había comentado David, el pueblo triqui ha sido uno de los pueblos indígenas que mayor resistencia de forma organizada, ya sea políticamente o en su momento, por ejemplo en el movimiento de independencia mediante las armas y sumándose al movimiento revolucionario de independencia en 1810, defendiendo su identidad y su territorio sobre todo, porque la historia triqui, no voy a abundar mucho acá, hay mucha bibliografía que si quieren al final les puedo plantear. Hay un libro muy bueno que acaba de salir de Francisco López Bárcenas, donde hace un recuento histórico y que plantea un panorama muy importante para entender la situación de ahora. Pero entonces, ¿por qué? Así como ha sido la resistencia y la forma de organización aguerrida, ¿sí?, por su identidad y en defensa de su territorio, de los triquis históricamente, durante toda su existencia prácticamente, de esa misma forma ha sido reprimido, de esa misma forma, dependiendo en distintos tiempos y de distintas formas, el Estado o las élites que han despojado del trabajo de los indígenas triquis, despojado de su territorio también a los compañeros triquis, pues a lo largo de la historia, en distintas formas y en distintos tiempos, han hecho todo lo posible para que el pueblo triqui primero se encuentre sumido en la miseria, olvidado, ignorado, pero sobre todo humillado y estigmatizado como alguien que no es un ser humano. Si uno lee las crónicas de los primeros antropólogos o de los primeros misioneros religiosos que llegaron a la región, o sea, hacen una categorización de los triquis, hacen la categorización de la gente que vive en Tlaxiaco, en Justlahuaca y en Putla, que son las tres ciudades o los tres grandes núcleos urbanos que rodean la región y que históricamente también han ejercido su dominio sobre el pueblo triqui. Pues se habla de bárbaros, de sin razón, de estúpidos, de flojos. Bueno, eso es impresionante en el siglo XIX, el siglo XVIII, pero actualmente todavía algunos políticos, sobre todo a raíz de esta situación que se está viviendo ahora, siguen diciendo lo mismo, ¿no? O sea, la región triqui, el gobernador del estado lo ha dicho, los representantes de seguridad pública del estado lo han dicho, diputados federales lo han dicho, es que los triquis son unos salvajes, ellos traen broncas entre ellos y es un problema entre indios que no razonan. Esa es la forma en que, de manera racista y de manera humillante, el Estado responde a la situación que ha vivido el pueblo triqui. Yo quisiera dejar claro esto porque eso es muy importante para entender lo que está pasando ahora. En 1825-26, San Juan Copala, la región triqui se encuentra dividida en dos regiones, en dos grandes regiones, en la región triqui alta y en la región triqui baja. Ya les dije que está situado entre estas tres ciudades, abrazado por lo que se conoce como la región mixteca. Estas dos grandes regiones triquis tienen dos centros culturales, ceremoniales, políticos, religiosos muy importantes, cada uno en su región. Es decir, en la región triqui alta está San Andrés Chicahuastla, que es el centro político religioso tradicional, histórico, que agrupa a las comunidades que asimismo se identifican como triquis de la región triqui alta o triquis chicahuastlas. En la región triqui baja se encuentra San Juan Copala, que precisamente es el centro político, religioso, cultural, por excelencia y desde tiempos remotos de la triqui baja. Todas las comunidades que se asumen como copalas ubican a San Juan Copala como el centro político y un centro muy importante desde el punto de vista cultural. Por eso la situación que se vive. Su territorio es muy rico,
los que conozcan la Mixteca o quienes hayan viajado alguna vez o no la conozcan, la describo. La Mixteca es una de las zonas más erosionadas de este país, de las zonas más áridas. Y precisamente la región Triqui, que se ubica como en el corazón de esta región, curiosamente ese territorio defendido con vidas por el pueblo Triqui, es precisamente ese territorio el que tiene todavía recursos naturales como agua, bosques, una fauna muy importante, hay venados en la región todavía, y obviamente ese territorio ha estado en disputa desde tiempos remotos. Y bueno, también a lo largo del tiempo ha habido una serie de para qué destinar ese territorio desde el punto de vista de los desarrollados, ¿no? De la gente que se encuentra en estas ciudades, de los primeros españoles y después de los mestizos. Uno de los ejemplos muy claros, y para ir avanzando en la historia, fue la historia del café en la región Triqui. Una región que tiene unas tierras, y sobre todo en la región Triqui Baja, es decir, las comunidades que se identifican como copalas, pues unas tierras muy ricas para el cultivo del café, y durante prácticamente todo el siglo, desde principios del siglo pasado, con el boom del café, pues historias que todavía nos cuentan los abuelos, las abuelas triquis, de cómo los caciques que acaparaban el café en Juztlahuaca o en Putla, intercambiaban el grano del café por armas y por aguardiente. Además, un mal pesado, con medidas y pesos que para los compañeros y compañeras triquis eran totalmente desconocidas, en un idioma castellano que ellos no conocían, y haciéndolos caminar grandes extensiones de tierra. Bueno, pues durante muchas décadas el café enriqueció los bolsillos de un cacique que creo que todavía tiene descendencia en Putla, que es Melchor Alonso. Históricamente los triquis lo recuerdan muy bien. En Juztlahuaca hay otros iguales pero es más representativo el de Melchor Alonso, que se enriqueció a costo del sufrimiento, del trabajo de hombres, niños, mujeres triquis. Y a la vez iban ingresando la discordia entre las comunidades, ¿no? Con armas, diciéndole, oye, cuídate mucho porque pues tus tierras, la del café, o traes en el camino, no te vayan a asaltar, generando incertidumbre entre las comunidades, intentando dividir a las comunidades y sobre todo integrando también a las comunidades el aguardiente para pues alienar a los compañeros, ¿no? Prácticamente y hacerlos alcohólicos, ¿no? Estas historias se repitieron durante mucho tiempo. Después vino la crisis del café, ¿no? Pero el territorio triqui ha sido despojado en gran parte. Se dice que más de la mitad de lo que era originalmente el territorio triqui ha quedado en manos de los principales caciques de estas ciudades que les comentaba. Por ello, la resistencia triqui empieza prácticamente desde 1970. La organización política moderna, se podría decir. ¿Por qué? Porque, como les había dicho, San Juan Copala había sido denominada en 1825-26 como cabecera municipal, es decir, esta figura administrativa, era un municipio, pues, la cabecera municipal era San Juan Copala y agrupaba a las comunidades triquis. Es lo lógico, ¿no? Un pueblo que es triqui, indígena, que tenga su cabecera municipal, pues, en manos del pueblo triqui. Pero en 1948 esta situación cambia por una decisión de Estado a nivel del Congreso Estatal y degradan la condición de municipio, la cabecera municipal a San Juan Copala y todas las comunidades a las cuales se agrupaban, las comienzan a subordinar precisamente por decisión del Congreso del Estado y obviamente por la intermediación de los caciques de Juztlahuaca, de Putla, principalmente, para que las comunidades triquis quedaran subordinadas administrativamente, económicamente, políticamente a los designios políticos de estas otras cabeceras municipales. Esa es la gran historia del pueblo triqui. Entonces, a raíz de 1970, yo creo que aquí es un punto también coyuntural y donde se marca un antes y un después, porque todavía, a pesar de toda esta situación, el pueblo triqui elegía a sus autoridades mediante lo que muchos estudiosos y no estudiosos llaman usos y costumbres, y que desde mi punto de vista yo prefiero
nombrar como marco jurídico triqui o sistema político triqui propio, ¿no? O sea, porque también al decir usos y costumbres como que estamos haciendo una categorización de discriminación, ¿no? Es un marco jurídico preexistente antes que el marco jurídico desde el punto de vista positivista, ¿no? Que llegó a nuestro país y de las leyes que marcan, inclusive del municipio como figura político-administrativa en este país. Entonces, hasta esa época todavía las comunidades hacían uso de este marco jurídico y de este marco político o sistema político triqui, eligiendo a sus autoridades mediante asambleas. Existía el Consejo de Ancianos y a representantes de cada una de las comunidades, además de una figura muy importante en las comunidades triquis, que es el mayordomo, que es una figura representante religioso y cívico, tal vez, que se encarga de la realización de las fiestas, ¿no? de los santos patronos, pero que además representa a su comunidad en San Juan Copala. Así era hasta antes, ¿no? Y el punto que yo les digo que hay un antes y un después es precisamente en la década de los 70. Curiosamente, con la llegada de la escuela a finales, estamos hablando de que la escuela oficial, y bueno, ese es el tema de mi tesis, a la región triqui llegó a finales de la década de 1960, cuando había ya una ley de instrucción pública en el estado desde el siglo anterior, 1827 prácticamente. O sea, un siglo después llega la escuela a San Juan Copala, nada más para que ubiquemos así a grandes rasgos la situación de marginación que ha vivido este pueblo. Y bueno, curiosamente, con la llegada de la escuela, además de otros agentes externos que fue la Iglesia Católica y el Instituto Lingüístico de Verano, se empiezan a generar también discordias en las comunidades. Pero la gota que derrama el vaso es que precisamente a través de los promotores bilingües que empiezan a nombrarse desde las comunidades de propios triquis que lleven la educación a los pueblos, pues se empieza a dar también una introducción del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, a las comunidades. Es decir, se empieza a manejar en las comunidades triquis la idea de atraso, de que las comunidades, ese atraso que tenían, ese atraso en educación, en salud y todo eso, se debía principalmente a que eran indios ignorantes y que seguían usando los usos y costumbres, ¿no? Eso fue lo que llegaron a plantear los primeros promotores bilingües. Y entonces, inclusive en 1970, en la década de los 70, se empieza a plantear el primer comité del Partido Revolucionario Institucional en la región, cuando antes no existía esto. Y obviamente una gran tendencia a plantear que la elección de las autoridades en la comunidad tenía que ser mediante la urna y a través del sistema electoral de urnas, ¿no? Y de representación a través de partidos políticos. Obviamente, pues discriminando y más bien haciendo menos el sistema propio tradicional de sistema político que los pueblos indígenas tienen y que en el caso específico de los triquis existía o prevalecía hasta estas fechas. Ante esto, bueno, la organización también, hay que decirlo, ¿no? La escuela no solo llevó a esos primeros promotores del PRI, sino que también generó conciencias en algunos jóvenes, sobre todo algo que es característico en el pueblo triqui, es la participación de los jóvenes, y las jóvenes ahora, las mujeres jóvenes actualmente. Pero en aquel entonces, en los 70s, los jóvenes empiezan a organizarse. Un proceso largo de organización, de represión, y es así como se llega en 1981 a la fundación del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, el MULT. Esta organización durante toda la década de los 80s representó cabalmente y legítimamente a las comunidades triquis frente a la represión del Estado, frente a la imposición de gobernadores que desde Juxtlahuaca, desde Putla, obligaban a que los agentes municipales de las comunidades triquis fueran priistas y que además dieran votos al PRI en las demás elecciones, ¿no? Entonces este MULT durante mucho tiempo estuvo trabajando en contra de eso, defendiendo su identidad y defendiendo su marco jurídico y su marco político de elección de autoridades, además de organización, sobre todo en la cuestión de la producción, ¿no? Porque se enfrentaban a los caciques que les digo, a los intermediarios, y sobre todo en
organización de cooperativas productoras de café y de plátano en la región.